Hola, buenos días. Mi nombre es José Miguel López Izarra. Hoy, 15 de enero, vamos a realizar el informe de avance para el trabajo de grado uno. Soy estudiante del 10º semestre de la Universidad de los Andes. Nuestro trabajo de grado consiste en la comparación de asentamientos en suelo considerando el potencial de colapso. Cuando se diseñan diferentes tipos de estructuras, bien sea muros, pavimentos, edificaciones, siempre es importante considerar los asentamientos que se producen. Cuando las condiciones son propias para ello, es necesario siempre hacer esta estimación, tanto conocer la magnitud como en cuánto tiempo este asentamiento se va a presentar. Por lo general, esto es desestimado o su valorado en estudios y es de gran importancia realizarlo. El método convencional siempre estima que los asentamientos por consolidación basados en los resultados de ensayos bajo una condición de suelo saturado se deben realizar. Ahora bien, existen unos tipos de suelos que por su estructura se comportan de manera adecuada o competente hasta que se saturan de forma brusca o repentina. Estos suelos nosotros los llamamos como suelos colapsables o suelos susceptibles al potencial de colapso. En el capítulo uno hablamos sobre el problema. Básicamente, esta es la fuente del problema con el cual vamos a trabajar. La formulación del problema. El no considerar el potencial del suelo puede presentar una estimación del asentamiento por consideración muy bajo de los valores reales. Por eso, como lo dije anteriormente, las obras civiles se ven afectadas por esta subestimación. Esto coloca en riesgo la integridad de las estructuras y al igual que cuando evaluamos los asentamientos por colapso, en esta investigación valorará si hay una variación considerable al potencial de colapso. El objetivo general de este trabajo de grado es comparar el asentamiento en suelos considerando el potencial de colapso. Como objetivos específicos tenemos la estimación de asentamientos por consolidación en condición natural y la estimación de asentamientos por consolidación en suelos saturados. También debemos estimar el asentamiento por consolidación para suelos susceptibles de colapso propuesto por los investigadores Jennings y King en 1975. Y vamos a comparar los resultados de estos asentamientos obtenidos por ambos procedimientos. En la justificación de la investigación nos hemos dado cuenta la vital importancia para el correcto desempeño y funcionamiento de estos asentamientos en las obras civiles. La estimación del asentamiento en suelos finos basados en datos y parámetros obtenidos en un ensayo de consolidación, es decir, el asentamiento se analiza por consideración, ya sea en condición húmeda o natural del material o en una condición saturada. En el caso de algunos tipos de suelos es importante considerar su susceptibilidad y su potencial de colapso, fenómeno que consiste en un gran cambio de volumen, excesivo levantamiento o excesivo asentamiento. Cuando esta condición no es saturada, cuando en condición no saturada bruscamente se saturan. Este comportamiento de suelos susceptibles de colapso o colapsables hace muy difícil su utilización como suelo de fundación y causa grandes asentamientos diferenciales. El alcance del trabajo de grado es comparar la estimación de los asentamientos producidos en suelos finos con humedad natural y saturados, y en aquellos que sufren potencial de colapso, aumentar su contenido de humedad desde la natural hasta saturándolos de forma rápida utilizando ensayos de consolidación. El ensayo que vamos a utilizar específicamente es el ensayo odométrico. La hipótesis del problema, estimar los asentamientos por consolidación, es importante para el uso del desempeño de obras civiles,
Considerar el potencial de colapso de un suelo es relevante a la hora de estimar asentamientos o es suficiente con el ensayo odométrico convencional, incluso al tratarse de suelos susceptibles al colapso. El sistema de variables que vamos a usar en esta investigación como variable independiente obtendremos que el tipo de suelo susceptible al colapso y como la variable dependiente el asentamiento por consolidación. Recopilando las investigaciones realizadas eh, por otros investigadores en el área, hemos considerado como más importantes en este trabajo de grado uno la de Rodríguez Bernola en 2024, donde se puede determinar el potencial de colapso en un suelo que ejerce influencia adversa en el asentamiento de estas estructuras convencionales, compromete la capacidad de soporte y aumenta el riesgo de asentamiento diferencial y de formaciones desiguales. Este estudio fue realizado en Chile. López Usa y González Valero en 2024 realizaron estudios sobre análisis y comportamiento de colapso de suelos arcillosos, en donde se nota que la estructura del suelo pierde volumen de una manera súbita y significativa, esto ocurriendo bajo cualquier tipo de esfuerzo. Ortiz y Hernández en 2024 realizaron estudios en tres tipos de suelos diferentes, en suelos dispersivos, colapsables y han logrado demostrar las correlaciones de los resultados de estas pruebas índice, ya que son importantes para la implementación de técnicas de prevención o redimensión y tienen como consecuencia la reducción de costos en las cimentaciones. Los suelos colapsables, definidos por el doctor Brajandas en 2001, textualmente dicen así: los suelos colapsables, también llamados a veces suelos metaestables, son suelos no saturados que experimentan un gran cambio de volumen al saturarse. Este cambio puede ser o no el resultado de la aplicación de carga adicional. El comportamiento de los suelos colapsables bajo carga se explica mejor por medio de la gráfica, realizando una relación de vacíos en un eje versus la presión efectiva en el otro eje y realizando el ensayo odométrico. Algunos investigadores tienen estos criterios para la identificación de los suelos colapsables. Denison en 1951, los criterios que analiza es la relación entre el límite líquido y la relación de vacíos natural, considerando que K entre 0,5 y 0,75 es un suelo muy colapsable, para valores de 1 limos arcillosos no colapsables y para valores de 1,5 a 2,5 suelos colapsables. Clevenger en 1958 especifica que si el peso específico seco es menor a 80 libras sobre pie cúbico, el asentamiento será grande y si el peso específico seco es mayor de 90 libras, el asentamiento será muy pequeño. Priklowski en 1956 deduce que K sub P va a ser igual al contenido de agua natural menos el límite práctico sobre el índice de plasticidad. Para valores menores a cero van a ser suelos muy colapsables. Para valores mayores a 0,5 los suelos serán no colapsables y para valores mayores de 1 los suelos serán expansivos. Gitz en 1961 dice que la razón del colapso va a ser igual al contenido de agua saturada entre el límite líquido. La Soviet Building Code en 1962 deduce que L va a ser igual a E sub 0 menos E sub I sobre 1 más E sub 0, donde sub 0 es la relación de vacíos naturales y E I es la relación de vacíos en el límite líquido, para un grado de saturación natural menor al 60%. FEDA en 1956 deduce que K sub L va a ser WO entre la densidad y, y va a ser menor igual a, perdón, entre el límite líquido y va a ser menos al límite líquido sobre el índice plástico. Benítez en 1968 realiza una prueba de dispersión en la que 2 grados de suelo se vierten
en 12 mililitros de agua destilada y el espécimen se cronometra hasta que se dispersa. Tiempos de dispersión de 20 a 30 segundos fueron obtenidos para suelos colapsables de Arizona. Handy en 1973 establece que el contenido de arcilla debe ser menor a 0,002 milímetros y los resultados de esa investigación deducen que menos el 16% es una alta probabilidad de colapso, entre el 16 y el 24 probabilidad de colapso y mayor a 32% usualmente seguro contra colapso. El procedimiento que usaremos para calcular el asentamiento de colapso va a ser según Gini. Ellos propusieron que el siguiente procedimiento de laboratorio para determinar esta estructura al saturarse el suelo será como principal obtener dos especímenes inalterados del suelo para probarlos en un aparato de pruebas de consolidación estándar, odómetro. Someter los dos especímenes a una presión de 0,5 libras sobre pulgada cuadrada durante 24 horas. Después, saturar un espécimen inundándolo, manteniendo el otro espécimen con su contenido de agua natural. El cuarto paso será, después de 24 horas de inundación, continuar con la prueba de consolidación en ambos especímenes duplicando las cargas hasta alcanzar el nivel de presión deseado. Luego, obtener los resultados a través de una gráfica logarítmica, eh, realizando en la escala logarítmica P para ambos especímenes, la figura 1.a y B. El sexto paso es calcular la presión efectiva en situ y dibujar una línea vertical correspondiente a la presión P sub 0. Y como séptimo paso de la curva logarítmica P del espécimen empapado, determinar la presión de preconsolidación P sub 0. Si P sub C entre P sub O tiene valores de 0,8 a 1,5, el suelo está normalmente consolidado. Y si P sub C entre P sub O es mayor a 1,5, nos encontramos con un suelo preconsolidado. Como octavo paso, determinar si el sub cero prima es correspondiente a la presión a P sub cero de la curva logarítmica P del espécimen empapado. Este procedimiento para suelos normalmente consolidados y sobreconsolidados se muestra en la figura 1.a y b respectivamente. A través del punto P sub cero y el sub cero prima, dibujar una curva que sea similar a la curva logarítmica obtenida del espécimen probado con contenido de agua natural. Como paso 10, determinar la presión incremental del tapé sobre el suelo causado para la construcción de la cimentación. Dibujar una línea vertical correspondiente a la presión P sub 0 más delta P en la curva logarítmica P. Ahora determinar y comparar el asentamiento del suelo si cambió el contenido en agua natural es igual a la fórmula 1 y si el asentamiento causado por colapso de la estructura es eh, igual a la fórmula 2, donde H es el espesor del suelo susceptible de colapsarse. El cálculo del asentamiento con la prueba del odómetro nos daría esta curva de compresibilidad del suelo. Allí podemos evaluar las diferencias y las comparaciones de en qué tiempo y en qué momento el suelo es colapsado y en qué momento, a qué presión el suelo llega a fallar por colapso. Podemos ver cómo se muestra el contenido de agua natural y como más abajo la gráfica rompe de forma con un espécimen empapado. Podemos ver que en la figura 2 se ve la curva de compresibilidad del suelo colapsable y el suelo normalmente consolidado, según Jennings y King en 1975. La metodología que usaremos en esta etapa, junto a los capítulos 4 y 5, se desarrollará a lo largo del trabajo de grado de 2, ya que se tiene planteado usar una población y muestra específica para estos tipos de suelos susceptibles al colapso. El espacio muestral de esta investigación está representado por un espécimen de suelo patrón y un ensayo ensayado en el consolidómetro o equipo odométrico y un espécimen sometido a colapso por saturación.
Las técnicas y instrumentos que usaremos de recolección de datos se utilizarán las planillas del laboratorio para reseñar el asentamiento producido a los dos especímenes en las condiciones señaladas. Con los resultados obtenidos de este ensayo, el espécimen patrón y el espécimen colapsado, se determinará el asentamiento y se concluirá comparando las dos condiciones. Muchísimas gracias por su atención. Voy a echar bastante.